situación y en la Jurisdicción Especial para la Paz siempre será un gusto participar en eventos como este, que, como ya se ha dicho desde el principio, son tan importantes para el periodo por el que estamos pasando en nuestro país. Y pues les agradezco que me hayan invitado a hablar sobre la investigación criminal en el posconflicto. Pero yo, no obstante el tiempo realmente corto que hay para hablar de este tema tan importante, yo quisiera, con el permiso de todos ustedes, a quienes las agradezco la presencia hoy acá, desde la Universidad Conrad Lorenz y todos quienes están conectados en este webinar, debo decirles que me voy a tomar unos minutos para que tal vez nos ubiquemos un poco. Es que no puedo desaprovechar esta oportunidad para hablar un poquitín de la importancia que tiene lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y cuando digo hoy, me refiero a lo que viene ocurriendo desde que se suscribió el Acuerdo Final de Paz. Y es lo siguiente, nosotros los colombianos llevamos muchos, pero muchos años en conflicto. Pero así como llevamos muchos años en conflicto, también hemos intentado desde hace muchos años acabar con el conflicto. Este proceso de paz que nosotros estamos desarrollando en la Jurisdicción Especial para la Paz, con otros componentes de los que hablaremos más adelante, no es el primer proceso de paz que se ha intentado en Colombia o que se ha desarrollado en nuestro país. Fíjense ustedes que desde 1953, en la época de un guerrillero llamado Guadalupe Salcedo, llevamos nosotros o venimos nosotros haciendo procesos de paz. De 1953 pasamos a la época del periodo presidencial del doctor Belisario Betancur. Y quiero decirles, queridos amigos, que desde el periodo presidencial del doctor Belisario Betancur hasta el periodo presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón, incluyendo todos los presidentes de ahí para atrás, absolutamente todos hicieron procesos de paz. Hemos, por supuesto, en ese trasegar de hacer procesos de paz, aprendido muchas cosas. Y los dos últimos procesos de paz que hemos hecho en Colombia, tal vez han sido los más completos que hemos intentado. El anterior proceso de paz que se inició y aún se sigue desarrollando, que fue el llamado proceso con los paramilitares, que se inició y se desarrolló en gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y ahora este proceso con la guerrilla más vieja del mundo, las ex-FARC, que fue el que se hizo con el gobierno del doctor Juan Manuel Santos Calderón. En todo ese proceso que venimos desarrollando, cada vez venimos adicionándole ingredientes más importantes al proceso. Y cuando digo que venimos poniéndole ingredientes al proceso, me refiero a que en los anteriores procesos que se desarrollaron del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez hacia atrás, todos esos procesos prácticamente fueron de perdón y olvido. Ya en el anterior proceso con los paramilitares se impusieron unas sanciones, se empezó a hablar de las víctimas, pero ya en este proceso, que debo decirles con orgullo de colombiano, que es el proceso
más completo que se ha intentado no solo en Colombia, sino en el mundo. En este proceso de paz hicimos un cambio radical, que es pasar de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Y quiero tomarme unos minutos para hablar sobre este tema. La justicia retributiva es la que todos conocemos, la que se aplica casi en todas partes. Y digo casi en todas partes porque no en todas partes se aplica. Es la justicia del castigo. Usted comete un acto violatorio de la ley y como consecuencia de ello recibe un castigo. Esa es la justicia retributiva, la justicia del castigo. Esa justicia retributiva poco tiene en cuenta a las víctimas, porque lo que importa es que el Estado castigue. Cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando de otro tipo de justicia. Una justicia que, por supuesto, puede incluir unas sanciones a quien comete el hecho, pero esa sanción que se aplica a quien comete el hecho tiene como fundamento principal que la víctima de ese hecho sea reparada. Y en ese proceso de reparación a la víctima y de reconciliación con el victimario, interviene la sociedad, interviene la comunidad. Porque, y en especial en eventos como los que hemos sufrido en Colombia, los actos ejecutados por los victimarios dentro del proceso de guerra que viene sufriendo nuestro país, siempre han afectado no solo a las personas individualmente consideradas, sino que ha afectado a las comunidades. Por eso, lo que busca finalmente este proceso, antes de iniciar ya formalmente con el desarrollo de la investigación criminal, es que el país se reconcilie. Por eso queremos un proceso de paz, alcanzar una paz estable y duradera. Pero para alcanzar una paz estable y duradera tenemos que reconciliar como sociedad. Y reconciliarnos como sociedad requiere, por supuesto, que las víctimas y el daño a las sociedades, a las comunidades, sea reparado. Por supuesto, eso se traduce en beneficios para aquellos que se sometan y cumplan con los requisitos del sistema. Eso quería señalarlo como abrebocas a lo que viene ahorita. Entonces, este último proceso de paz que se suscribió en Colombia, que se protocolizó el 24 de noviembre del año 2016 y que tiene competencia para hechos ocurridos del 30 de noviembre de 2016 hacia atrás, tiene un sistema que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. Este sistema tiene varios componentes. Tiene componentes extrajudiciales, componentes judiciales, tiene componentes administrativos y, por supuesto, tiene componentes humanitarios, que están aquí señalados. Y dejé el componente humanitario porque es el primero que aparece acá. Está conformado por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es un órgano nuevo, igual que todos los demás órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, que eso es nuevo en nuestro país. La unidad de búsqueda tiene como función principal, desde el punto de vista humanitario, buscar los cientos de miles de desaparecidos que ha dejado el conflicto en Colombia.
quiero decirles que por experiencia que he tenido personal, por mi actividad laboral, que aún en Colombia no sabemos cuántos desaparecidos hay. Porque nunca nos hemos logrado poner de acuerdo en el número de los desaparecidos. El gobierno tiene una cifra, las organizaciones tienen otra firma, inclusive algunas entidades del Estado tienen otra cifra, de manera que no ha sido posible que nos pongamos de acuerdo en cuál es la cifra. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que hay cientos de miles de desaparecidos en Colombia, consecuencia de este conflicto de más de 50 años, ya más de 60 años. La unidad de búsqueda tiene un mandato de 20 años, a lo largo de los cuales se espera que se busque y encuentre a los desaparecidos que hay en Colombia. Ojalá encontremos a alguno de los desaparecidos vivo y pueda la unidad llevarlo nuevamente al seno de su familia. Pero sabemos también que seguramente la mayoría de los desaparecidos están muertos. Y una de las grandes tareas que tenemos como sistema es buscar dónde están ilegalmente inhumados los cuerpos de todos nuestros desaparecidos. Identificarlos y poderlos entregar a sus familias para que hagan el duelo a que tienen derecho y puedan superar esta fase difícil de su vida. Esa unidad de búsqueda de personas desaparecidas, además de humanitaria, es extrajudicial. Es decir, que la información que maneje la unidad de búsqueda no necesariamente tiene que venir a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni están obligados a entregarla a la Jurisdicción Especial para la Paz, a menos que, por supuesto, las víctimas de los hechos quieran solicitarle que el caso se tramite por la vía judicial, evento en el cual sí vendría a la Jurisdicción Especial para la Paz. El otro componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. También de carácter extrajudicial. Es decir, que ellos no adelantan investigaciones que tengan como finalidad traer a los estrados o llevar a los estrados judiciales a los responsables de los hechos. Lo que busca la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es construir la verdad de lo que ocurrió en Colombia con la intervención de todos aquellos que hayan participado de una u otra forma en el conflicto armado, las víctimas, los victimarios, los testigos, los académicos, bueno, construir el contexto de lo que ocurrió en nuestro país. Construir el contexto de lo que ocurrió en nuestro país a lo largo del conflicto armado, esto con miras a que conozca toda la sociedad nacional e internacional qué fue lo que ocurrió en Colombia y qué nos llevó a que llevemos o a que hayamos durado durante más de 50 años matándonos entre nosotros. Por supuesto, se tiene que tener unas razones. ¿Qué pasó? Queremos saber qué pasó, cuáles han sido las causas y las consecuencias reales del conflicto armado. Y eso lo construye la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad como una entidad extrajudicial. Pero por supuesto el sistema se llama Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. Y hemos hablado de dos componentes que contribuyen a la verdad y de alguna manera a la reparación, porque la verdad
que se busca construir el desarrollo de este proceso debe ser reparador. Por otra parte, tenemos las garantías de no repetición, que las garantías de no repetición incluyen diversas actividades. Por ejemplo, tenemos las medidas de reparación integral para la construcción de la paz. ¿Cómo se va a hacer para implementar esas medidas de reparación integral? El gobierno colombiano, el Estado colombiano, tiene instituciones que se encargarán de esa tarea. Como por ejemplo, se busca que en el desarrollo de toda esta actividad de reparación se involucre la Unidad Nacional de Víctimas. La unidad de víctimas va a cumplir o va a desarrollar un papel importante y fundamental en ese proceso de reparación. Pero en ese proceso de reparación y de garantía de no repetición también hay otra entidad del gobierno que es muy importante. Es la Agencia Nacional para la Desmovilización y la Reintegración Social. ¿Por qué? Porque es que para reconstruir la sociedad tenemos que reparar a las víctimas, pero también tenemos que crear mecanismos que permitan que los victimarios, estos señores que hicieron parte de la exguerrilla de las FARC y tomaron la decisión de entregar las armas, tenemos que reintegrarlos a la sociedad. ¿Y cómo hacemos para reintegrarlos a la sociedad? Tenemos que buscar mecanismos que permitan que ellos tengan posibilidades de estudiar, de trabajar, que tengan derecho a la salud, a la educación, etc., para poderlos reintegrar a la sociedad colombiana. Finalmente, tenemos el componente judicial, que es el que hoy nos tiene aquí reunidos, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene una obligación inmensa dentro del proceso, y es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. En ello, pues, por supuesto, se luchará contra la impunidad, porque como agencia del Estado u órgano del Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a aquellos que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario en desarrollo del conflicto armado, en hechos ocurridos, recordemos, del 30 de noviembre del año 2016 hacia atrás. Es decir, que los hechos que no tengan relación con el conflicto armado no son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, son competencia de la justicia ordinaria. Igual los hechos que hayan ocurrido después del 30 de noviembre de 2016 también son competencias de la Fiscalía General de la Nación y no de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por supuesto, esta jurisdicción tiene la obligación de adoptar decisiones que le den plena seguridad jurídica a quienes comparezcan, a quienes participen en los diferentes mecanismos del sistema. ¿Por qué? La jurisdicción tiene que garantizar verdad, justicia, reparación y, dentro de la no repetición, lograr que los victimarios se comprometan a no volver a incurrir en las conductas que realizaron a lo largo de su participación en el conflicto armado. Y en ese proceso de justicia se aplican diferentes sanciones de las que hablaremos más adelante. Pero ahorita les voy a decir cómo está compuesta la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene 5 órganos y una dependencia administrativa. ¿Cuáles son los 5 órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz? No voy a empezar por el que está aquí señalado como primero. Quiero empezar por las salas de justicia. Las salas de justicia, de alguna manera, son 3 de las puertas de acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque hay 4. La primera es la sala de amnistía o indulto. La segunda es la sala de definición de situaciones jurídicas. Y la tercera es la que se conoce como la gran puerta de acceso a la jurisdicción, que es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. El cuarto órgano de la jurisdicción es el Tribunal para la Paz. Antes de continuar, quiero decir que cada una de las salas que anteriormente mencioné está compuesta por 6 magistrados. El Tribunal para la Paz está compuesto por 20 magistrados que están divididos en 4 secciones. Estas son la sección con reconocimiento de verdad, la sección sin reconocimiento de verdad, que son secciones de primera instancia con reconocimiento de verdad, primera instancia sin reconocimiento de verdad. La tercera sección es la sección de revisión, que es la cuarta puerta de entrada a la jurisdicción, y la quinta sección es la sección de apelaciones. Cada una de estas secciones está compuesta por 5 magistrados. Esto busca, por supuesto, que la Jurisdicción Especial para la Paz garantice por lo menos la doble instancia a que tiene derecho toda persona que es investigada. ¿Por qué? Las salas de justicia no emiten sentencias. Las sentencias las emitirán las secciones de primera instancia con reconocimiento y sin reconocimiento, y la segunda instancia la ejercerá la sección de apelaciones o sección de segunda instancia. Y el quinto componente, o el quinto órgano mejor, de la Jurisdicción Especial para la Paz es la Unidad de Investigación y Acusación. ¿Qué es la Unidad de Investigación y Acusación? La Unidad de Investigación y Acusación es como la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es como la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz porque cumplirá funciones como ente investigador y acusador en el evento que se requiera. Y las acusaciones de la Unidad de Investigación y Acusación van a la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento o de no reconocimiento. Entonces, aquí aprovecho para un poco contarles cómo y a dónde van entonces las decisiones que se adoptan por cada una de las salas. Cualquiera de las decisiones que se adopten por cualquiera de las 3 salas pueden ser objeto de apelación ante la sección de apelación. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad es aquella que abre los macrocasos que tenemos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque este es un sistema de justicia un poco diferente al ordinario. Aquí digamos que las investigaciones no se inician por la Fiscalía como se inician en la justicia ordinaria. Como este es un proceso de justicia transicional, las investigaciones se inician por las salas de justicia. Porque lo que se busca es quienes vengan a la jurisdicción, vengan, por supuesto, en principio,
para someterse a la jurisdicción, aportar verdad y cumplir con los 4 requisitos, es decir, verdad, someterse a la justicia, comprometerse con la reparación y con la no repetición. Pero obvio, todos los que vengan a la Jurisdicción Especial para la Paz o sean llamados a la jurisdicción, no necesariamente tienen que venir a aceptar responsabilidad, porque esto es un órgano de justicia, y en los órganos de justicia pues debe existir el derecho a la defensa. Y como es un órgano de justicia, puede ocurrir que personas que vengan a la jurisdicción no acepten su responsabilidad y puedan demostrar que efectivamente no son responsables de los hechos que se les indican o aquellos por los cuales fueron llamados. Evento en el cual, pues, se archivarán las investigaciones y dependiendo del estadio donde estén, pues podrán ser incluso objeto de una solicitud de preclusión por parte de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las resoluciones de conclusiones se llaman así los documentos que emite la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Van a la sección de primera instancia para casos de reconocimiento. Que es la que emite las sentencias donde se condena a las personas a cumplir las sanciones que puede aplicar la jurisdicción, pero también donde se incluye el componente de reparación. Esas sentencias podrán ser apeladas ante el Tribunal Sección de Apelaciones. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es otra de las puertas de entrada a la jurisdicción. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es aquella que recibe las solicitudes de terceros, de agentes estatales no miembros de la fuerza pública que quieran ingresar a la jurisdicción. Esa Sala de Definición de Situaciones Jurídicas revisará, hará el estudio correspondiente y la investigación que corresponda para establecer si aquella persona que solicita su acceso a los beneficios de la jurisdicción está siendo procesada o puede ser procesada por hechos que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado. Caso en el cual, entonces, le dará la posibilidad de acceder a la jurisdicción. Pero también la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la encargada de otorgar inicialmente las libertades a aquellas personas que ingresan a la Jurisdicción Especial para la Paz o que son comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz y tienen ya más de 5 años de privación efectiva de la libertad, pero que por supuesto se comprometan a cumplir con todos los requisitos del sistema, es decir, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. También la Sala de Situaciones Jurídicas, de Definición de Situaciones Jurídicas, es la encargada de resolver los asuntos en los eventos en los que la unidad de investigación y acusación considere que no hay mérito para acusar, sino que hay mérito para precluir. Entonces esa solicitud de preclusión no se presenta ante la sección de primera instancia para casos de no reconocimiento, sino que se presenta ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Y la tercera sala, eso entre otras funciones que son muchas, pero el tiempo es muy corto. Y la otra sección, es la otra sala es la Sala de Amnistía o Indulto. En el acuerdo de paz se incluyó que algunos delitos pueden ser indultables o amnistiables. Si quieren ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
esas conductas, que si quieren miremos más adelante y después nos devolvemos a esta, qué pena. Esas conductas que son amnistiables están claramente señaladas. ¿Cuáles son? Los que se llaman comúnmente como los delitos base. Son los delitos amnistiables e indultables. Entonces, la rebelión, el simple hecho de hacer parte de la guerrilla o de haber hecho parte de las guerrillas de las FARC, sin que haya incurrido esta persona que hizo parte de la guerrilla de las FARC en graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. La sedición, la conspiración, la usurpación, la retención ilegal del mando, el uso de armas, de uniformes, de medios de comunicación, digamos, son delitos que son conexos con la rebelión casi. Esos son los delitos que son amnistiables. Y hay otros delitos que no son amnistiables, como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, la privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la violencia sexual en cualquiera de sus formas, el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito, son delitos que no pueden ser objeto de amnistía en ningún evento. Ahora sí, devolvámonos al anterior, por favor. Bueno, para cumplir esta tarea, la jurisdicción desarrollará dos clases de procesos, procesos investigativos, uno dialógico y otro adversarial. El proceso dialógico se aplica a las personas que reconozcan responsabilidad. Y por supuesto, a partir de allí, se sometan a todo lo otro que corresponde, es decir, justicia, se sometan a la justicia de la jurisdicción, se comprometan con la reparación y también con la no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz recibe y procesa toda esa información y los reconocimientos de responsabilidad. Los contrastará con la información que hay, con lo que dicen las víctimas, con lo que ya está en las investigaciones que adelantaba la Fiscalía General de la Nación o que se encontraban en los juzgados o en otros órganos del Estado que podían adelantar investigaciones, como la Procuraduría, la Contraloría. Si la persona cumple con todos los 4 requisitos, es decir, haga una contribución plena y real a la verdad, se someta a la justicia, se comprometa con la reparación de las víctimas a través del proceso dialógico, que tiene que ver con que esa persona que es victimario se reúne con sus víctimas y con la intervención de los magistrados de la jurisdicción o de la Jurisdicción Especial para la Paz, tienen una charla que busca establecer mecanismos de reparación para las víctimas y su comunidad. Y adicional a ello, pues el victimario se compromete con la no repetición. Tenemos, por supuesto, que ser conscientes de algo, y es que nosotros llevamos más de medio siglo de conflicto. Y en ese más de medio siglo de conflicto, pues han ocurrido cientos de miles de hechos delictivos. Por eso es que la Jurisdicción Especial para la Paz busca adelantar macroprocesos donde se acumulen muchos hechos y se pueda, por supuesto, no solo sancionar grupos de personas, sino reconocer
y reparar, darle justicia a grandes conglomerados de víctimas también. Porque si adelantásemos investigaciones individuales, el periodo de tiempo que le han dado a la Jurisdicción Especial para la Paz de vida sería imposible cumplir la misión que se nos encomendó. La jurisdicción tiene un periodo de 15 años. Algunos creen que es 10, no, son 15. Y son 15 por una razón sencilla, porque a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se le dieron 10 años para que presente las acusaciones. Y luego de presentar las acusaciones, pues, por supuesto, vendrá la fase de juzgamiento. Por eso, la jurisdicción tiene un periodo de 15 años que, ha señalado la Corte Constitucional, puede ser prorrogada por 5 años más. Es decir, que pudiésemos llegar hasta 20 años. Lo que todos esperamos es que, por supuesto, la jurisdicción termine la tarea encomendada en el tiempo que se le ha concedido, es decir, 15 años. Ojalá lo logremos. También tenemos el proceso dialógico. Ese proceso dialógico se desarrolla en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es la que emite las resoluciones de conclusiones cuando observe que el compareciente cumple con todos los requisitos del sistema. Esa resolución de conclusiones es la que va a la sección de primera instancia para casos de reconocimiento. Y allí se produce la sentencia correspondiente. Por otro lado, tenemos el proceso adversarial. Antes de pasar al proceso adversarial, quiero decirles que el proceso dialógico es el típico, es el ideal para el proceso de justicia restaurativa. Sin que eso quiera decir que en el proceso adversarial no se vaya a aplicar justicia restaurativa. Claro que se aplica también justicia restaurativa. Pero ese proceso adversarial se inicia con quienes no reconocen responsabilidad. Por lo que les decía, las personas pueden comparecer a la jurisdicción y unas vendrán a decir, sí, acepto responsabilidad, yo cometí los hechos. Otros dirán, yo no acepto responsabilidad, prefiero ir a pelear ante la unidad de investigación y acusación. La unidad de investigación y acusación tiene la obligación de investigar los hechos y de existir mérito, acusar a los comparecientes ante el Tribunal para la Paz. Esto es, ante la sección de primera instancia para casos de no reconocimiento o de ausencia de reconocimiento. Pero esto no quiere decir que porque la unidad se llame unidad de investigación y acusación, no quiere decir que todos los casos que lleguen a la unidad tengan que terminar con acusación. Es posible que algunos o muchos, no sabemos, casos terminen con una solicitud de preclusión ante la sala de definición de situaciones jurídicas o de un trámite diferente, incluso una amnistía ante la sala de amnistía o indulto o de un archivo, porque de pronto podemos establecer que el hecho no ocurrió o que la persona no participó en él, etc. Hay muchas decisiones que pueden tomarse de acuerdo con ¿qué? Con el desarrollo de la investigación. Pero por supuesto que si la unidad de investigación y acusación establece que la persona que es compareciente efectivamente, si es la responsable del hecho,
por el cual se le señala, pues presentará una acusación ante, repito, la sección de ausencia de reconocimiento de verdad, que es la sección de primera instancia. Pero puede ocurrir, o debe ocurrir, que como este es un proceso de justicia restaurativa, en todas las actuaciones de la unidad de investigación y acusación se da la posibilidad desde un inicio de que las víctimas participen, porque las víctimas son el centro del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto ocurre no solo en el proceso adversarial, sino por supuesto en el proceso dialógico también. Porque este es un proceso que tiene como centro de gravedad a las víctimas. Y es un proceso de justicia restaurativa, razón por la cual el mismo proceso investigativo debe tener un carácter reparador. De manera que en todas las actividades que desarrolle la jurisdicción, las víctimas podrán participar. Por eso son reconocidas como un interviniente especial en los procesos de la jurisdicción. Y son un interviniente especial porque se busca que el proceso tenga, como les dije, un carácter reparador. Que cuando el proceso termine la víctima quede, y no solo la víctima, sino el victimario, todos quedemos, los comparecientes, las víctimas, los victimarios y todos los que participamos en el proceso quedemos medianamente satisfechos, porque eso es lo que finalmente va a permitir que nos podamos reconciliar. Por eso es un proceso que debe tener garantías para todos los intervinientes, víctimas, testigos, comparecientes y en general todos los intervinientes. Pues de no ser así, no vamos a lograr reconciliarnos. Y no alcanzaremos la paz estable y duradera que todos queremos, ni lograremos lo que se busca con este proceso, que de alguna manera es una reconstrucción social. Es un proceso de reconstrucción social. Siguiente, por favor. Bueno, la unidad de investigación y acusación, como saben, es la encargada de iniciar y desarrollar el proceso adversarial. Cuando no hay aceptación individual o colectiva de responsabilidad, la unidad entonces será el órgano de la jurisdicción que satisfaga el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento individual o colectivo de responsabilidad. Para esto, la unidad de investigación y acusación cuenta con un equipo que, por supuesto, para lo que nos corresponde investigar, el tiempo que nos corresponde investigar y la cantidad de hechos que nos corresponde investigar no es un ente tan grande como la Fiscalía General de la Nación. De hecho, nosotros somos una unidad pequeña, pero que, por supuesto, tiene casi que todos los componentes que tiene una fiscalía. Entonces, la unidad de investigación y acusación tiene un director. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Siguiente, ahorita voy a hablarles de la estructura y ahora hablamos de las funciones. ¿Cómo es la estructura de la unidad de investigación y acusación? Para cumplir esa tarea de garantizar justicia a las víctimas del conflicto, tenemos el siguiente equipo de trabajo. Cuando hablamos de justicia, para llegar a la justicia tenemos que obtener verdad. Por eso aprovecho el momento para el comercial de la unidad de investigación y acusación. El eslogan de la unidad de investigación y acusación es: somos implacables en la búsqueda de la verdad, porque la verdad es el inicio para lograr justicia, reparación y garantía de no repetición. Pero también somos firmes con la reconciliación.
porque si no nos reconciliamos no vamos a lograr la paz estable y duradera que todos queremos. Entonces la unidad de investigación y acusación tiene un director que fue escogido por el comité de escogencia, un comité que creó el gobierno, un comité internacional que creó el gobierno, y ese director pues cuenta con el siguiente equipo de trabajo. Tiene una comisión técnica asesora que está compuesta por algunos funcionarios de la unidad de investigación y acusación y a la que el director puede acudir o reúne cuando necesita asesoría en algún tema en particular. También tenemos un comité técnico jurídico. Ese comité técnico jurídico no es permanente, es decir, el comité técnico jurídico se activará cuando un fiscal que esté asumiendo una investigación quiera que se le asesore en un tema concreto y particular dentro de su investigación que le permita adoptar decisiones dentro de la misma. Entonces convocamos ese comité técnico jurídico, que es o tiene carácter consultivo. Tenemos un equipo de fiscales en grupos territoriales a lo largo del país. Hubiésemos querido que fueran más, aspirábamos a 18 grupos territoriales, pero tenemos 10 grupos territoriales que cubren todo el territorio nacional. Esos grupos territoriales están compuestos por fiscales e investigadores y auxiliares que se encuentran en 10 zonas del país y que están allí para no solo atender a las víctimas del conflicto, estar cerca de las víctimas del conflicto, sino para facilitar que hagamos investigaciones más ágiles y eficientes. ¿Por qué? Porque los hechos del conflicto armado, todos sabemos, no ocurrieron, los grandes hechos, los hechos más graves del conflicto armado y la gran cantidad de los hechos del conflicto armado no ocurrieron aquí en Bogotá, ni en las grandes ciudades del país. Ocurrieron en los territorios alejados del centro del país, en la Colombia profunda, en las zonas rurales, en los pequeños municipios donde la presencia del Estado además era deficiente o en algunos casos nula. Por eso necesita la Jurisdicción Especial para la Paz, necesitaba la Jurisdicción Especial para la Paz tener presencia en los territorios. Porque la presencia en los territorios es la que nos va a garantizar, repito, no solo hacer investigaciones más rápidas, ágiles y eficientes, sino también estar más cerca a las víctimas del conflicto, a quienes sufrieron los rigores de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al VIH en desarrollo del conflicto armado. Tenemos un equipo de investigación de fiscales que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Son 16 fiscales, 10 fiscales ante el Tribunal para la Paz y 6 fiscales ante las salas de justicia. Tenemos un equipo de investigación de violencia sexual, porque desde los acuerdos de paz se nos impuso la obligación de crear un equipo especial de investigación para casos de violencia sexual. Colombia en desarrollo del conflicto armado no fue la excepción en lo que tiene que ver con violencia sexual. O mejor dicho, en ningún conflicto, al menos de los que yo he estudiado, tenemos información de que no se hayan cometido actos de violencia sexual. Y Colombia, por supuesto, no fue la excepción. Aquí ocurrieron graves violaciones, especialmente a las mujeres, aunque un porcentaje, aunque sea un poco pequeño frente al de las mujeres, fue víctima de violencia sexual. Y se creó entonces un equipo especial para investigar casos de violencia sexual. Entre otras cosas porque a las mujeres y a los hombres víctimas de violencia sexual hay que darles un trato especial. Porque consecuencia del daño sufrido no solo se afectó su cuerpo,
el daño, en muchas veces, en muchas ocasiones, el daño psicológico incluso es más grave que el daño físico que han sufrido estas personas. Por eso tenemos ese equipo especial para investigación de casos de violencia sexual. Aquí tenemos abogados, médicos, psicólogas, son puras mujeres las que hacen parte de ese equipo de investigación de violencia sexual. Tenemos un grupo de relacionamiento y comunicaciones que se encarga, por supuesto, de las comunicaciones de la unidad de investigación y acusación y de proyectar el nombre de la unidad de investigación y acusación ante la opinión pública, pero también tiene la función de facilitar el relacionamiento entre todos los grupos o equipos de trabajo de la unidad de investigación y acusación y las víctimas, los testigos y los demás intervinientes. Y por supuesto con los medios de comunicación y otras entidades del Estado. Tenemos un grupo de apoyo legal y administrativo. Digamos que nosotros, la unidad de investigación y acusación, no es un órgano de la jurisdicción que, al igual que ninguno de los otros órganos de la jurisdicción, se encargue administrativamente de manejar recursos. Para eso tenemos a la Secretaría Ejecutiva, es el órgano administrativo de la jurisdicción. Pero, por supuesto, para que la Secretaría Ejecutiva sepa qué es lo que la unidad requiere y pueda atender nuestras necesidades de forma rápida, pues tenemos un equipo de enlace entre la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Investigación y Acusación, que es el grupo de apoyo administrativo. Pero también, como esto es una fiscalía, tenemos una Secretaría Judicial, que es la secretaría a través de la cual llegan a la unidad de investigación y acusación las investigaciones, los requerimientos y las solicitudes de apoyo que se hagan desde la magistratura de la jurisdicción a la unidad de investigación y acusación. Y tenemos una relatoría que es la encargada de recopilar toda la información sobre las decisiones que se han adoptado en la Jurisdicción Especial para la Paz y mantener ese repositorio de datos actualizado para que los funcionarios de la unidad, cuando lo requieran, puedan consultar. Como podrán ver, no me he referido al equipo de identificación y advertencia oportuna de riesgos y amenazas, porque me voy a referir a este equipo cuando pase aquí a hablar del grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes. A la unidad de investigación y acusación se le encomendó la tarea de garantizar a las víctimas, testigos y demás intervinientes en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz la seguridad, la protección como medio de garantía para participar en la jurisdicción. Para ello, nosotros creamos entonces este grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes, que de alguna manera es un programa de protección que cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero nosotros no podemos tener un programa de protección como el que o los que normalmente hay, que por supuesto cumplen unas funciones, por qué no decirlo eficientes, pero que seguramente no son la solución al problema que tiene nuestro país. Por eso pensamos en que ese sistema de protección, nosotros no tenemos un programa de protección, tenemos un sistema de protección. Ese sistema de protección lo hemos llamado el mecanismo de prevención. ¿Por qué? Porque queremos tener protección y prevención en un solo sistema. Porque la prevención es un mecanismo importante en un proceso de protección. A veces puede ser incluso más eficiente la prevención que la misma protección. Por eso, dentro de la prevención se creó el equipo de identificación y advertencia oportuna de riesgos y amenazas.
de violaciones a los derechos humanos. Ese equipo se encarga de hacerle seguimiento las 24 horas del día y los 7 días de la semana a lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de conflicto y violación a los derechos humanos. Por supuesto, especialmente en las zonas de interés para la jurisdicción y con los grupos poblacionales de interés para la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso nos permite saber qué está ocurriendo en el país y cuándo acudir a las autoridades del gobierno nacional para solicitar que se adopten medidas preventivas. Que busquen mitigar el riesgo y la posibilidad de violación a los derechos humanos en zonas y con personal o grupos poblacionales de interés para la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero por supuesto, cuando ya ha rebasado los mecanismos de prevención, tenemos que acudir a los de protección. Y tenemos unos mecanismos de protección que van, por supuesto, desde medidas duras, de protección como vehículos blindados y hombres de protección, hasta otros mecanismos, blandos de protección como chalecos, medios de comunicación, sacar a la gente del lugar de riesgo y ubicarlo en uno donde ofrezca mayores garantías de protección, etc. De manera que la jurisdicción se preocupa y la unidad de investigación a la cabeza de ello por garantizar que las personas que comparecen a la jurisdicción, que participan en los procesos de la jurisdicción, ya sea como víctimas, testigos u otros intervinientes, incluyendo los comparecientes, puedan hacerlo de forma pacífica y tranquila. Tenemos un equipo del que seguramente ustedes han oído mencionar, que es el Grupo de Apoyo Técnico Forense. Ese Grupo de Apoyo Técnico Forense, que es el que ha participado en los procesos de Dabeiba y en otros procesos que se vienen adelantando a nivel nacional de búsqueda de desaparecidos, es un equipo de profesionales que se encarga de buscar desaparecidos dentro del contexto del proceso judicial. Porque es que hay dos contextos para la búsqueda de los desaparecidos. El primero, el que les hablé, que es el que adelanta la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto humanitario, es decir, fuera del proceso judicial. Pero si el caso se está desarrollando dentro de alguno de los procesos que adelanta alguno de los órganos de la jurisdicción, ya sea una sala de justicia o una sección del tribunal o la unidad de investigación y acusación, entonces ese proceso se desarrolla con el apoyo de este grupo técnico forense, compuesto por médicos, antropólogos, odontólogos, topógrafos, fotógrafos, un equipo especializado en la búsqueda y, de alguna manera, en la identificación de los desaparecidos. Pero, por supuesto, no tenemos todo el equipo para hacerlo, por eso nos apoyamos en lo que tiene que ver con temas de identificación, con medicina legal, a través de un convenio que tenemos suscrito con esa entidad tan importante de nuestro país. Como el centro del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz son las víctimas, entonces tenemos un grupo de atención y orientación a las víctimas. Porque nosotros tenemos que garantizar la participación efectiva y permanente de las víctimas en todo el proceso. De manera que tiene que existir y estar funcionando permanentemente un equipo de trabajo que se encargue de atender a las víctimas, de acompañarlas, de asesorarlas, para que puedan participar en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la unidad de investigación y acusación tiene un equipo especializado para ello. Tenemos un grupo de enfoque de género y enfoque diferencial.
No olvidemos que nuestro país, Colombia, es un país multiétnico y multicultural. Y como quiera que somos un país multiétnico y multicultural, requerimos de que el enfoque de género y el enfoque diferencial y territorial sea transversal a todas las actuaciones que adelanta la unidad de investigación y acusación. De manera que nosotros en todas nuestras actuaciones tenemos que garantizar el respeto y la aplicación de los diferentes enfoques. Étnico, territorial, pero también el sexual, porque tenemos que reconocer que hay diferentes grupos poblacionales en nuestro país. Tenemos el grupo de enfoque étnico, que se complementa con este grupo de enfoque de género y enfoque diferencial. Este grupo de enfoque étnico pues tiene que estar pendiente de que nosotros apliquemos las políticas del respeto en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, con la ley de origen, de la que nosotros antes hablábamos como sus usos y costumbres. Tenemos que actuar con el respeto debido de la justicia indígena, pero también hay otros grupos poblacionales en nuestro país. En Colombia hay más de 80 familias indígenas, pero también tenemos afrodescendientes, raizales y palenqueros, afros. Tenemos la comunidad rom, los que comúnmente conocemos como los gitanos. Y por supuesto, estamos el resto, que somos la mayoría, nosotros los mestizos. Y he dejado para el final dos grupos de trabajo muy importantes. Voy a referirme al siguiente, también sin que eso quiera decir que los anteriores grupos no sean importantes, pero estos desde el punto de vista investigativo judicial. El grupo de análisis, contexto y estadística. Este es un grupo compuesto por profesionales que se encargan de recoger toda la información que llega a la unidad de investigación y acusación y de construir los contextos de los diferentes procesos que se adelantan y que se adelantarán por parte de la unidad. Porque finalmente cuando este proceso termine debemos dejar construido el contexto de lo que fue el conflicto en Colombia. Seguramente como insumo importante para la construcción de ese contexto va a ser el documento que produzca la Comisión de la Verdad, que tiene un mandato más corto que el nuestro. La Comisión de la Verdad tiene un mandato de 3 años, que creo que terminan en septiembre o octubre del año entrante, mientras que la jurisdicción tiene un mandato de 15 años. Luego es posible que esa verdad que construyan ellos nos sirva a nosotros para construir la gran verdad judicial que vamos a construir en la Jurisdicción Especial para la Paz y que la haremos a través de este grupo de análisis, contexto y estadística. Pero ese grupo además construye contextos particulares para procesos y casos concretos. Es decir, son un grupo de analistas de información. Y finalmente, el grupo que tenemos, que es el GETIC, el Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial, para ponerlo en palabras castizas, el grupo de policía judicial, el grupo de los investigadores. Por eso les decía que la unidad de investigación y acusación es una fiscalía con todos los elementos que tiene una fiscalía normal y con las mismas facultades. Es decir, fiscales, investigadores, técnicos forenses y demás integrantes de la unidad de investigación y acusación tienen las mismas facultades y la misma categoría que tienen los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. De manera que
Los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación podrán ordenar cualquier diligencia que consideren necesaria para el recaudo probatorio y para establecer la verdad de los hechos que sean puestos bajo su competencia. Pueden ordenar allanamientos, pueden ordenar interceptaciones telefónicas, búsquedas selectivas en bases de datos, inspecciones judiciales, bueno, cualquier actividad investigativa que esté señalada en las normas como posible dentro del contexto legal y constitucional colombiano. Obviamente, hay algunas actividades que van a requerir de control de garantías, como ocurre en la justicia ordinaria. Por ejemplo, si se van a ordenar allanamientos o búsquedas selectivas en bases de datos, pues se requerirá que se someta al control de garantías de los jueces. En este caso, esa función de control de garantías la cumple un magistrado de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y toda esa tarea que cumple la Unidad de Investigación y Acusación cuenta con el apoyo especializado del Grupo Investigativo Judicial. Ese Grupo Investigativo Judicial tiene una gran cantidad de facultades y obligaciones, porque como toda fiscalía, digamos, el brazo fuerte de todo equipo investigativo, pues son los investigadores. Y nuestros investigadores cumplen funciones en los dos procesos de los que hemos hablado, tanto en el dialógico como en el adversarial. ¿Por qué? Porque los funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación son los únicos funcionarios de policía judicial con que cuenta la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera que la práctica y el recaudo probatorio se hace a través de los investigadores y algunos fiscales de la Unidad de Investigación. Entonces, nosotros tenemos la obligación de apoyar a la magistratura, a los magistrados de las salas y de las secciones del tribunal, cuando ellos lo requieran en la práctica y el recaudo probatorio. Entonces, en esa tarea en esa obligación, tienen la posibilidad, la facultad de adelantar investigaciones, recolectar elementos materiales probatorios. Los elementos materiales probatorios se recolectan a través de la Policía Judicial o del Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. También a través de estos investigadores se aseguran los elementos materiales probatorios y se someten a la cadena de custodia que se requiere para garantizar que esos elementos que se recaudan en un momento determinado sean los mismos que se lleven al proceso de juicio ante los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. También tienen la tarea de identificar e individualizar a los presuntos responsables o autores de las conductas delictivas puestas en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz a partir de la firma del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016. Esto es, los hechos ocurridos del 30 de noviembre de 2016 hacia atrás. También cumplirán todas las tareas, como les dije, y las funciones que tienen los investigadores
de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que bajo la orden de los fiscales podrán realizar las diligencias de allanamiento y registro, tramitarán todo lo correspondiente a las interceptaciones telefónicas, podrán hacer entrevistas a víctimas, testigos o comparecientes y en general practicar las pruebas para las cuales se les comisione. Siguiente, por favor. Y seguimos aquí con el catálogo de facultades, y uno ya no diría ni facultades, sino de obligaciones que tiene. Coordinar las labores de policía judicial de la unidad de investigación y acusación. ¿Por qué? Nosotros tenemos un equipo de fiscales, pero este proceso que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz es de carácter mixto. No es un proceso acusatorio puro, pero tampoco es el proceso que se tiene antes, el de la Ley 600 de 2000. Es una mezcla. Algunas actividades se hacen bajo los principios del sistema acusatorio y otras bajo el sistema mixto. De manera que entonces tenemos que coordinar las labores de policía judicial de la unidad de investigación y acusación. Coordinar el procesamiento de información de fuentes formales y no formales que surjan en la actividad investigativa. O sea, el investigador de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Unidad de Investigación y Acusación, de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá que procesar, verificar, contrastar la información que se obtiene de fuentes formales y no formales en búsqueda de establecer la verdad de lo que nosotros queremos establecer. O buscamos establecer la verdad que queremos saber para el beneficio de las víctimas y del proceso. Tiene también la función de asesorar al director de la Unidad de Investigación y Acusación en la formulación de políticas, estrategias y lineamientos para el ejercicio de la actividad investigativa. Por eso se llama grupo especializado, técnico investigativo judicial, para que asesore también al director en cuanto a la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo de una mejor investigación judicial. Esta asesoría tiene que ser basada o conforme a los principios que rigen la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, aplicando el enfoque territorial, el enfoque étnico y el enfoque de género. También administra los sistemas de información diseñados para el cumplimiento de la labor de policía judicial de acuerdo con las instrucciones del director. Nosotros tenemos diferentes sistemas de información que trabajamos y esos sistemas de información son administrados por el grupo especializado técnico investigativo judicial. Gestionar el intercambio de información entre los distintos órganos de investigación, seguridad e inteligencia a nivel nacional e internacional. Nosotros en Colombia, nosotros somos un grupo, una entidad nueva en el país. Somos un órgano judicial y de investigación que no existía en nuestro país hasta antes de los acuerdos de paz de 2016 y que empezó a funcionar en Colombia a partir del año 2018. Somos una entidad nueva del Estado. Y esa entidad nueva del Estado tiene que relacionarse con las otras entidades que tiene el Estado colombiano, con la Fiscalía General de la Nación, con la Registraduría, con la Contraloría, con la Procuraduría, con el Instituto de Medicina Legal, que es uno
una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación. Pero, por supuesto, con cualquier otra entidad nacional o internacional con la que nosotros podamos obtener información o a la que le podamos, por supuesto, también dar alguna información que pueda resultar de interés para ellos. Apoyar el proceso de interceptación de comunicaciones, ya me refería a ellos, que ordenen en las fiscalías de la unidad de investigación y acusación o que sea requerida por las salas y secciones. Tienen las mismas funciones de un investigador de la Fiscalía General de la Nación. Son los encargados del almacén de evidencias, tanto la general y transitoria. Nosotros, la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que tener un almacén de elementos materiales probatorios de evidencia física, es decir, un almacén de evidencias que debe cumplir con los requisitos constitucionales y legales para garantizar la seguridad de las mismas. Ese almacén de evidencias está a cargo del Grupo Especializado Técnico Investigativo Judicial. También tiene la obligación y la tarea de implementar las políticas de aseguramiento y cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, que tiene que ver con no solo el manejo del almacén de evidencias, sino de garantizar el adecuado y técnico y profesional tratamiento de los elementos materiales probatorios y la garantía y guarda de la cadena de custodia de los mismos. Participar en la elaboración de programas metodológicos, análisis de información y demás labores investigativas requeridas por los fiscales. Cuando hablamos de programa metodológico, nos referimos a que toda investigación debe tener una planeación. Esa planeación la hace el fiscal con sus investigadores. Cada proceso, cada caso tiene por lo menos un fiscal y un investigador o un grupo de investigadores, y con ellos se planea, se analizan los hechos, se analiza lo ocurrido y se planea la investigación. Se proyecta lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y cómo se debe hacer con el respeto de todas las garantías, pero por supuesto también buscando que sea una investigación eficiente y ágil. Y esa tarea la desarrolla ese equipo de investigación, el fiscal con sus investigadores. El investigador se involucra en la planeación de la investigación. Esa planeación, por supuesto, conduce a la práctica de unas diligencias probatorias o actividad de investigación con miras a recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan establecer varias cosas. Primero, que el hecho realmente ocurrió. Segundo, que las personas que están presentando como víctimas de hechos realmente lo sean. Tercero, buscar a los presuntos responsables de esos hechos. Establecer cuáles son, individualizarlos e identificarlos. Porque individualizar a alguien es señalar que una persona puede ser e identificarlo es cuando esa persona que señalan ya sabemos que se llama Pedro Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía tal. Pero además, no basta con eso. También tenemos que recaudar los materiales probatorios y la evidencia física que nos permita establecer que esa persona sí, efectivamente, es la responsable de los hechos que nosotros estamos investigando o no, para presentar una acusación
ante la excepción de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, o por el contrario, pedir una preclusión ante la sala de definición de situaciones jurídicas. Ya estoy a punto de acabar, doctora Laura, y eso, he corrido. Asistir a las labores investigativas del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el análisis de contextos y el Grupo de Análisis de Contexto y Estadística. ¿Por qué hay que asistir al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes? Porque los analistas de ese grupo no tienen funciones de policía judicial. De manera que cuando se requiera alguna actividad o práctica de alguna diligencia que necesariamente exija que el funcionario que adelante esa tarea cumpla funciones de policía judicial, el grupo especializado técnico investigativo judicial apoyará entonces a el grupo de protección y por supuesto también al de análisis, contexto y estadística cuando ellos lo requieran. Apoyar las investigaciones de violencia sexual que sean competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El equipo que nosotros tenemos especializado en investigación para casos de violencia sexual, que es un equipo especializado, es indudable que es pequeño. De manera que el grupo técnico forense, el grupo técnico investigativo judicial, tendrá que apoyar a ese grupo que además es de investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación. De manera que en ese desarrollo de ese proceso, ya sea dialógico o adversarial, las funciones de la Unidad de Investigación y Acusación siempre estarán presentes, repito, ya sea en el proceso dialógico o en el proceso adversarial. Creo que corrí mucho, espero que me hayan podido entender algo de lo que quise transmitirles y muchas gracias por la atención prestada. Doctor Giovanni, muchísimas gracias por la explicación tan detallada frente al funcionamiento y los diferentes procesos de la JEP. Acá tenemos dos preguntas. La primera implica cómo se incluye la justicia restaurativa en los procesos de investigación criminal en la JEP y cuál sería la diferencia de la investigación criminal en delitos comunes a los de graves violaciones de los derechos humanos. Bueno, interesante pregunta. La justicia restaurativa, como les decía, lo que busca es no solo sancionar a quien cometió la conducta violatoria de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, sino que la víctima de esos hechos realmente sea reparada. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia que aplicamos en la Jurisdicción Especial para la Paz? Que desde el principio, en los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz y en los procesos que adelantará la Unidad de Investigación y Acusación, la víctima va a tener participación en el proceso de investigación. La víctima va a poder ser convocada por el fiscal y por los investigadores a la práctica de diligencias. La víctima va a poder participar en los diferentes actos de investigación que se adelanten. Por ejemplo, podrá participar en entrevistas, podrá participar en las audiencias que se hagan y se podrá manifestar frente a las aseveraciones que hagan los comparecientes dentro de los procesos. Pero lo que se busca también es que una vez establecido que el hecho ocurrió y quién es el responsable, se adelanta una reunión entre víctima y victimario, que por supuesto no es una reunión cualquiera, es una charla restaurativa, pero esa charla restaurativa debe venir precedida
de una serie de actos que debe adelantar el funcionario o los funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación o de la Jurisdicción Especial para la Paz con las víctimas para explicarles en qué consiste en la justicia restaurativa, cuáles son sus derechos dentro del proceso y escucharlo respecto a las expectativas que la víctima tiene en cuanto a su reparación. ¿Cómo cree la víctima que el victimario puede repararlo a él? Y también podemos convocar a otros miembros de la comunidad de la que hacía parte de esa víctima para que expresen cómo consideran ellos pueden ser reparados, qué actos se pueden realizar, qué actividades se deben tener en cuenta para que la víctima finalmente se sienta satisfecha con la sanción que se aplique al victimario y con el compromiso que él asuma con ellas. De manera que ese es un proceso de diálogo que no existía en nuestro país y no existe. Se implementará aquí a través del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es entrar a estudiar con la víctima y con el victimario, porque debe ello conducir, esa charla debe conducir, ojalá, a un acuerdo entre víctima y victimario que después se protocolizará en la decisión que adopte el magistrado correspondiente. Durante todo ese tiempo nosotros estaremos acompañando a la víctima en ese proceso de búsqueda de reconocimiento y reparación, partiendo, por supuesto, de que se establezca verdad, se fijen los mecanismos de reparación con la participación de la víctima. No es que el juez se le ocurrió que la forma de reparar es esta y así lo ordenó en la sentencia, no. Y allí en ese proceso, en esa charla restaurativa, participará la víctima, participará el victimario, los victimarios, participa la comunidad y participan, por supuesto, además de los funcionarios de la jurisdicción, los entes encargados de garantizar la reparación y de aplicar los mecanismos como la unidad de víctimas, la Agencia Nacional para la Reparación, la Reintegración, de manera que se involucra a las víctimas, al Estado y al gobierno, así como a los victimarios, para garantizar que esos mecanismos realmente resulten efectivos en bien de la víctima y de la comunidad. Esta es una gran apuesta que estamos nosotros aprendiendo, pero que también debo decirles que no es nueva. Y cuando digo estamos aprendiendo incluso de nuestras familias indígenas, porque en la justicia indígena en muchos casos se aplica justicia restaurativa. Claro, por supuesto también vendrá esa aplicación de esa justicia restaurativa acompañada de unas sanciones que se aplicarán al victimario o al responsable de los hechos, que pueden ir desde restricciones del movimiento, es decir, que no serían privativas de la libertad. La idea no es llenar las cárceles de gente, sino reparar a las víctimas y reconstruir la sociedad, pero que también en el evento que no haya aceptación ni reconocimiento y la persona se juegue a ir hasta la última instancia, y si el fiscal de la unidad lo vence en el juicio,
puede terminar también condenado hasta a 20 años de prisión. Entonces, digamos que el enfoque restaurativo parte de la base de que una vez establecido que el hecho ocurrió y que sepamos quién es el responsable, la víctima entonces entrará a señalar cómo considera ella o cómo y cuáles son los mecanismos de reparación que se le pueden aplicar. En eso consiste la justicia restaurativa y el reconocimiento que se hace de las víctimas en ello, cosa que no se aplica en la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, a lo sumo la víctima a veces participa en la audiencia, pide unas cosas y el juez finalmente decide a qué accede o cómo ordena la reparación. Eso en los eventos en que la víctima participe, si no el juez ordena, de acuerdo con unos parámetros legales existentes, cuál es la reparación que ordena, que generalmente es únicamente de tipo económico. Aquí se busca que la reparación sea más integral. No es una reparación solo de tipo económico, que sabemos nosotros los colombianos que ha fracasado, porque a una familia de desplazados que le den 20 millones de pesos, que es, digamos, no digo que sea malo, si no tiene nada, pues claro que es bueno, pero que no le va a solucionar el problema que tiene a esa señora que está en un semáforo con 3 niños pequeños, le dan 20 millones de pesos, y con 20 millones de pesos, una persona que viene desplazada del campo, realmente, ¿qué es lo que hace? Conseguir un lugar donde vivir y mantenerse ahí hasta que se le acaban los 20 millones. Se busca, o lo que pretendemos es que se logren mecanismos de reparación que realmente se acerquen a que la persona quede en condiciones, si no iguales, por lo menos parecidas o similares a las que tenía antes de haber sido víctima del daño que se le causó. Y eso es lo que va a permitir reconstruir la sociedad colombiana y nos permitirá reconciliarnos como sociedad. Doctor Giovanni, de antemano quiero extenderle un gran agradecimiento por de verdad por su generosidad, por el tiempo que nos ha brindado. Ya desafortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo. Hay unas preguntas muy interesantes ahí en el chat, pero pues desafortunadamente ya se nos ha agotado el tiempo. De verdad que estamos muy agradecidos con el tiempo y sobre todo con su generosidad al mostrarnos cómo funciona la unidad de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no solamente usted se limitó a eso, sino que nos hizo todo un contexto sobre el sistema de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición. Entonces, de verdad que desde la universidad, pero personalmente yo le agradezco muchísimo toda su generosidad con este espacio.